La vida en la Compañía A, primer batallón del 508º Regimiento de Infantería Paracaidista en la base de Fort Bragg, Carolina del Norte, transcurría según un horario estrictamente establecido, marcado por un agotador esfuerzo físico y momentos de tensa espera. Los cuarteles, largos edificios bajos de ladrillo color arena, guardaban un olor constante a sudor, aceite de armas y un limpiador barato que recordaba a cloro y flores sintéticas al mismo tiempo. Era el olor a hogar para estos soldados. Agudo, sin pretensiones, asociado a la camaradería y a la disposición para la acción. Los tempranos despertares al sonido agudo y estridente de la corneta que resonaba por el territorio de la base, daban paso a carreras de varias millas por senderos arenosos, agotadoras marchas forzadas con equipo completo, con un peso de varias libras, a través de bosques pantanosos y dunas de arena, y un sinfín de entrenamientos tácticos en los polígonos. El polvo de los polígonos, fino como el talco, se incrustaba en los poros de la piel, se depositaba en una densa capa sobre el uniforme de camuflaje OCP, Operational Camouflage Pattern, y crujía entre los dientes con cada inspiración. La disciplina de los soldados era absoluta, no para aparentar, sino grabada en la memoria muscular, manifestada en movimientos medidos durante las formaciones, respuestas claras y sin la menor vacilación a las preguntas de oficiales y sargentos, y una ejecución instantánea y reflexiva de las órdenes. En el aire de los cuarteles flotaba un humor peculiar, agudo, a menudo cínico, negro, que servía como una reacción defensiva al estrés, la fatiga y la conciencia del peligro constante que pendía sobre sus cabezas. La camaradería aquí se forjaba en el fuego de las dificultades compartidas, las privaciones y una constante preparación para la acción. Los soldados no solo compartían habitaciones estrechas, catres chirriantes y paquetes de plástico de raciones MR, Meal Ready to Eat, que olían a extrañas combinaciones de carne enlatada y aditivos químicos, sino también el cansancio, el miedo a lo desconocido de las futuras misiones y los raros y preciosos momentos de descanso, pasados jugando a las cartas, viendo películas en portátiles o simplemente contemplando el techo en silencio. El uso de una jerga específica, comprensible solo para ellos, All American, como el orgulloso apodo de la 82ª División Aerotransportada, que simbolizaba la élite y la disposición para el despliegue global. Iron Mike, como el apodo de un paracaidista, símbolo de resistencia e inflexibilidad. Hua, como una expresión universal de acuerdo, comprensión, espíritu de combate o simplemente una confirmación. Consolidaba esta hermandad única. Cada engranaje en este mecanismo bien aceitado conocía su lugar y su tarea, sintiéndose parte de algo más grande que él mismo. Las figuras clave de la compañía cargaban con el peso de diversas responsabilidades, moldeadas por su experiencia y caracteres únicos. El capitán Mark Harper, comandante de la compañía, CO, era un hombre de mediana edad, cuyo rostro llevaba las marcas de largos años de servicio bajo el sol abrasador del Medio Oriente y el viento frío de las montañas asiáticas. Sus decisiones eran sopesadas, basadas en un pragmatismo duro y las amargas lecciones de campañas pasadas. Confiaba en sus sargentos, cuyas manos, ojos e intuición eran su extensión en el campo y en el combate, reconociendo su invaluable experiencia. Sentía la responsabilidad por cada soldado físicamente, como una presión constante y persistente en el pecho. El escepticismo era parte de su naturaleza, desarrollado a lo largo de años de servicio en la burocrática maquinaria militar y la imprevisibilidad de la guerra. Pero el protocolo y el reglamento eran para él una ley inquebrantable, el armazón que evitaba que todo cayera en el caos. El teniente John Drummond, comandante de uno de los pelotones, representaba a la nueva generación de oficiales. Joven, enérgico, con ojos ardientes, ansiaba demostrar su valía, su valor, ganarse el respeto de sus hombres y del mando superior.
Era graduado de la prestigiosa Academia Militar de los Estados Unidos en West Point y llevaba la carga de las expectativas, tanto las suyas como las del sistema que lo había formado y en el que tanto creía. Bajo la superficie de esa confianza, bajo la máscara de profesionalismo, se ocultaban signos apenas perceptibles de una lucha interna, que se manifestaban en una brusquedad excesiva, a veces inapropiada, y en periodos de profunda y pensativa melancolía, cuando su mirada se perdía en la distancia. El sargento de primera clase David Hobbs, sargento de pelotón, Platoon Sergeant, PSG, era la encarnación de la resistencia, la fortaleza y una fuerza de voluntad inquebrantable. Sus instintos de supervivencia se habían agudizado durante años de servicio en las condiciones más difíciles y mortales, en puntos calientes de todo el mundo. Confiaba en pocos, solo en aquellos a quienes había probado personalmente en situaciones críticas, cuya espalda había cubierto y quienes habían cubierto la suya. El pragmatismo de Hobbes rozaba el cinismo, forjado por años de presenciar las peores manifestaciones de la naturaleza humana y la guerra, pero su lealtad a sus hombres era inquebrantable, casi sagrada. Estaba dispuesto a atravesar el infierno por ellos. Entre los otros combatientes se encontraban el sargento Smith, operador de radio, RTO, cuya atención al detalle, perseverancia y habilidades técnicas eran cruciales para mantener la comunicación vital con el mundo exterior. El cabo Johnson, médico, cuyo botiquín, lleno de vendas, medicamentos y jeringas, y cuyas entrenadas habilidades de primeros auxilios servían como un soporte vital lejos de la civilización, en los lugares más inhóspitos, y el especialista Reyes, ametrallador, cuyas manos, callosas y fuertes, empuñaban con seguridad las asas de la potente ametralladora M240 BG-PMG, el Sabueso, capaz de detener cualquier avance. Cada uno de ellos era una parte integral del equipo, con sus propias fortalezas y debilidades, sus miedos y esperanzas, pero unidos por un mismo objetivo y un mismo destino. La sesión informativa de la misión se llevó a cabo en un aula militar estándar, llena de filas de sillas duras y mesas cubiertas con mapas militares a gran escala, que olían a tinta de imprenta y papel. El olor a marcadores de pizarra se mezclaba con el del café militar fuerte y frío en vasos de cartón. El capitán Harper estaba de pie frente a una pantalla en la que se proyectaba un mapa topográfico de una remota zona montañosa en el noroeste de los Estados Unidos. Presentó la tarea: un ejercicio de campo planificado en el oeste de Washington. El objetivo era la captura y limpieza de una instalación, designada en los mapas como la Roca del Gran Hermano, que representaba una estación de radio enemiga simulada. El ejercicio se presentó como un entrenamiento rutinario de tácticas en condiciones de terreno complejo y visibilidad limitada, diseñado para simular operaciones en un entorno de guerra de guerrillas e infiltración sigilosa. Harper enfatizó la importancia de seguir los protocolos, operar según los procedimientos operativos estándar, SOPs, y mantener el máximo sigilo. Nada en su tono tranquilo y profesional, ni en el contenido de la sesión informativa indicaba algo fuera de lo común, aunque fuera un entrenamiento complejo. Era simplemente otra tarea. La preparación para el despliegue comenzó inmediatamente después de la sesión informativa. Los cuarteles se llenaron del ajetreo característico y los sonidos del equipo que se estaba preparando. El tintineo del metal, el susurro de la tela, los clics de los cierres. Se revisaban las correas de las mochilas MOLE, Modular Lightweight Load Carrying Equipment, que se llenaban con todo lo necesario para operaciones autónomas. Innumerables cargadores con cartuchos para los fusiles M4. Largas cintas de munición para las ametralladoras M249 SAW, Squad Automatic Weapon, y M240B. Granadas para el lanzagranadas acoplado, M320GL. Docenas de paquetes de plástico con raciones MRE. Agua adicional en sistemas de hidratación y cantimploras. Baterías de repuesto para las radios y los vitales dispositivos de visión nocturna, NVGs.
El uniforme OCP estaba limpio, las botas lustradas hasta brillar, listas para largas marchas. Los chalecos antibalas con pesadas placas de cerámica yacían en los catres, los cascos ECG y Key, Advanced Combat Helmet, Enhanced Combat Helmet, en las mesitas de noche. Los soldados revisaban las listas de verificación hasta el último detalle. Pesaban las mochilas para lograr una distribución óptima del peso, asegurándose de que no se olvidaba nada, ya que en el campo, cada detalle omitido conducía al fracaso de la misión y ponía vidas en peligro. En los breves momentos de respiro, se oían llamadas a las familias, conversaciones rápidas y contenidas, llenas de cosas no dichas, promesas de llamar al regresar, intentos de ocultar la rutina del próximo viaje de trabajo, que para los seres queridos siempre era motivo de ansiedad. La atmósfera estaba cargada de expectación, no tanto por el peligro, sino por el trabajo habitual y pesado, que exigía una entrega total, una tensión física y mental para la que estaban preparados. La logística del despliegue incluía un vuelo a la costa oeste a bordo de un avión de transporte militar C-17 Globemaster III. Dentro del enorme fuselaje, el estruendo de los motores y una vibración constante y agotadora que penetraba todo el cuerpo hacían mucho ruido. El olor metálico a queroseno y líquido hidráulico se mezclaba con el de los cuerpos humanos impregnados de sudor y el del equipo. Nylon, plástico, metal. Los soldados estaban sentados en asientos plegables de lona a lo largo de las paredes, abrochados con cinturones, tratando de encontrar alguna posición cómoda para dormir o simplemente descansar, meciéndose al ritmo del vuelo. Las horas de vuelo se arrastraban lenta y monótonamente. En la penumbra de la cabina, iluminada solo por unas pocas luces de emergencia y la luz que se filtraba por las rendijas de las ventanillas, se veían conversaciones esporádicas, intercambio de bromas mordaces, discusiones sobre los próximos ejercicios, recuerdos de misiones pasadas, intentos de pasar el tiempo. Era un tiempo de inactividad forzada, el último intervalo de calma antes del inicio de la fase activa, antes de dar un paso hacia lo desconocido. La llegada a la zona de ejercicios estuvo marcada por el desembarco en una base temporal o base aérea en el estado de Washington. El aire fresco y más húmedo, saturado del olor a pino y tierra, contrastaba con el aire seco y polvoriento de Carolina del Norte. Los oficiales del cuartel general de los ejercicios impartieron las instrucciones finales. Desplegaron grandes mapas de la zona ante los soldados y mostraron imágenes de satélite de alta resolución. Se hizo hincapié en el terreno complejo, laderas empinadas, barrancos profundos, un bosque denso y la lejanía de la zona de los núcleos de población y la infraestructura desarrollada. Esto se hizo para subrayar la importancia de la autosuficiencia, las operaciones autónomas y la capacidad de depender únicamente de uno mismo y de los compañeros. Un elemento estándar en los ejercicios diseñado para simular operaciones lejos de las bases de suministro y apoyo. Las coordenadas de la roca del Gran Hermano estaban claramente marcadas en los mapas. El objetivo de la misión estaba frente a ellos. Los primeros indicios de algo extraño se escucharon casi imperceptiblemente, tomados como color local. El oficial de enlace local, que llevaba mucho tiempo viviendo en la zona, soltó algunas frases. Habló de una zona problemática, de la mala reputación de la roca del Gran Hermano, de viejas leyendas transmitidas de generación en generación entre los lugareños. Mencionó casos de desapariciones inexplicables de personas, turistas, cazadores, leñadores, sonidos inexplicables que provenían de las laderas de la montaña, una sensación de miedo irracional que se apoderaba de quienes se acercaban demasiado a ciertos puntos. La mayoría de los paracaidistas, hombres pragmáticos, curtidos, acostumbrados a confiar solo en los hechos y en su propia experiencia, lo tomaron como folclore local, supersticiones sin relación con la realidad y su misión militar. Sin embargo, el capitán Harper y el sargento Hobbs, cada uno por sus propias razones,
Harper por su profunda responsabilidad por la vida de cada uno de sus soldados, Hobbs por su agudo instinto de supervivencia que le había enseñado a prestar atención a cualquier detalle, por insignificante que fuera. Tomaron nota de esas palabras. Se quedaron en algún lugar de la periferia de su conciencia, como una ligera, apenas perceptible incongruencia en el cuadro general de un ejercicio rutinario, como una nota disonante en la afinada sinfonía del entrenamiento militar. La compañía partió del campamento temporal temprano por la mañana, apenas amanecía. El aire era fresco y húmedo, con olor a pino y tierra mojada por la lluvia nocturna. La humedad se sentía en la piel y penetraba en los pulmones con cada respiración. El avance hacia la zona de operaciones comenzó de la manera típica de los paracaidistas. Rápido, decidido, con plena conciencia de las dificultades que se avecinaban. Se movían en columna táctica, extendiéndose por un sendero estrecho, los pelotones alternando la posición de vanguardia para garantizar la seguridad y repartir la carga, manteniendo una distancia de varios metros entre sí. El terreno montañoso y boscoso del oeste de Washington demostró de inmediato su carácter. No era el polígono de Fort Bragg. El relieve era complejo e implacable. Las subidas empinadas requerían un esfuerzo considerable, y cada paso sobre la tierra resbaladiza y las piedras se convertía en una prueba. Los pies resbalaban sobre las piedras mojadas y cubiertas de musgo, y las hojas caídas, dificultando el avance y aumentando el riesgo de lesiones. La densa maleza, ramas entrelazadas de arbustos, altos helechos, zarzales espinosos, se enganchaba en el equipo, rasgaba los uniformes y limitaba la visibilidad y la libertad de maniobra. A menudo tenían que rodear árboles caídos, cuyos troncos eran tan gruesos como una persona, tocones gigantescos, o vadear numerosos arroyos pequeños pero rápidos y fríos, cuya agua era gélida y calaba hasta los huesos. Cada paso requería atención y un esfuerzo físico considerable. Las mochilas, con un peso de decenas de libras, y cargadas con todo lo necesario para operaciones autónomas, presionaban los hombros. Las correas se clavaban en la piel y los músculos ardían por la tensión. Los soldados utilizaban una combinación de medios de navegación, los buenos y viejos mapas, brújulas y modernos navegadores GPS, comprobando su posición con la ruta trazada de antemano. Los grupos de cabeza evaluaban constantemente el terreno, eligiendo el camino más seguro y eficiente, e informando de los obstáculos encontrados. Los procedimientos de comunicación estándar se cumplían a rajatabla. Era la piedra angular de su actividad. El operador de radio Smith, constantemente al lado del capitán Harper como su sombra, mantenía sesiones de radio regulares con los comandantes de pelotón y con el cuartel general del batallón. Utilizaban radios militares, las portátiles PRC-152 para la comunicación dentro de la compañía y las más potentes, las satelitales PRC-117G, para la comunicación con el mundo exterior, transmitiendo información en frecuencias encriptadas para garantizar la seguridad de los datos. Al aire se emitían informes breves y estandarizados, palabras clave que indicaban el inicio y el final de la sesión, la ubicación actual por coordenadas, el estado de la compañía, en movimiento, detenida, en contacto, y la ausencia de contacto visual con el enemigo. El operador de radio Smith luchaba constantemente por obtener una señal estable en las condiciones del terreno montañoso y accidentado, donde las ondas de radio se reflejaban en los acantilados. Eran absorbidas por la densa vegetación y se atascaban en profundos desfiladeros. Ajustaba las antenas, comprobaba la configuración y se movía en busca de un punto mejor para lograr un canal de comunicación limpio e ininterrumpido. El segundo pelotón, bajo el mando de otro teniente, fue asignado para realizar un reconocimiento preliminar. Recibieron instrucciones claras. Avanzar por la ruta de aproximación prevista a la roca del Gran Hermano, evaluar la dificultad del terreno e identificar posibles obstáculos o signos de actividad enemiga. Se les asignaron puntos de control de comunicación donde debían informar por radio sobre su progreso y la situación.
y una hora clara para su regreso o el próximo contacto. La compañía observó cómo los exploradores, cargados con equipo más ligero para mayor velocidad y maniobrabilidad, se separaban del grupo principal, se adentraban rápidamente en el bosque y desaparecían entre los árboles. Su partida era un elemento estándar del ejercicio, un procedimiento rutinario. Las primeras anomalías sutiles comenzaron a manifestarse después de varias horas de marcha, casi imperceptiblemente, acumulándose de forma gradual. Poco a poco, se hizo evidente que en el bosque reinaba un silencio inusual y antinatural. Faltaba el habitual y corriente canto de los pájaros, el constante chirrido de los insectos, cigarras, saltamontes, el susurro de los pequeños animales en la maleza. Los sonidos, habituales e inherentes a un bosque vivo, simplemente habían desaparecido, como si los hubieran apagado. Los animales, si es que se veían, lo cual era extremadamente raro, parecían anormalmente asustados y desaparecían de inmediato al acercarse la gente, moviéndose con una velocidad de pánico. Los soldados, acostumbrados al constante ruido de fondo de la naturaleza durante las salidas de campo, sentían este silencio como una presencia extra, algo que debería estar allí pero que faltaba, creando un vacío. Lo atribuían a la tensión nerviosa antes del supuesto contacto con el enemigo simulado o a la fatiga física que embotaba los sentidos. Gradualmente, hacia el mediodía, comenzaron los problemas evidentes con la comunicación. Las sesiones de radio regulares con el cuartel general del batallón se interrumpían. La señal se volvía débil e inestable. En el aire apareció un fuerte y penetrante crepitar, interferencias estáticas, como si alguien intentara bloquear sus canales o si un potente fenómeno natural estuviera en funcionamiento. Los informes se convertían en fragmentos de frases, distorsionadas por el ruido, imposibles de descifrar o entender. Lo que era aún más alarmante, la comunicación también se interrumpió con el pelotón de reconocimiento que se había adelantado. Se saltaron las sesiones de comunicación programadas, una tras otra, y todos los intentos del operador de radio Smith por contactarlos en todas las frecuencias disponibles quedaron sin respuesta. Cambiar de frecuencia, usar canales de respaldo menos utilizados, pasar a métodos de reserva. Nada ayudó a restablecer un contacto estable. El silencio de radio se volvió total, absoluto y completamente inexplicable dentro del escenario declarado del ejercicio. No era simplemente la pérdida de comunicación esperada según el guión. Una creciente inquietud se apoderó del equipo de mando. El capitán Harper y el sargento Hobbs intercambiaban miradas breves y alarmadas. En sus ojos se leía una comprensión tácita. Algo iba terriblemente mal, y esto excedía los límites del ejercicio. El ejercicio se estaba convirtiendo rápidamente en una situación de emergencia peligrosa. La falta de comunicación excluía la posibilidad de recibir órdenes, solicitar apoyo o pedir una evacuación médica o de transporte. La desaparición del pelotón de reconocimiento, ocurrida en el contexto de un aislamiento informativo general, se sentía demasiado real, demasiado siniestra. Los soldados comenzaron a susurrar. Sus rostros reflejaban la tensión y un miedo creciente a lo desconocido. La sensación de incertidumbre y de estar completamente aislados del mundo exterior pesaba más que la fatiga física de la marcha. El capitán Harper, al no recibir respuesta ni del reconocimiento ni del cuartel general, se encontró ante la necesidad de tomar una decisión en un completo vacío de información, confiando únicamente en su propio juicio e intuición. Esperar más era inútil y peligroso. Cada hora de demora conducía a consecuencias fatales para el pelotón de reconocimiento o para toda la compañía. Tomó la difícil decisión de forzar la marcha, de acortar la distancia hasta la roca del Gran Hermano. El plan táctico cambió. Ahora su tarea no era solo la captura del objetivo simulado, sino también averiguar el destino del pelotón de reconocimiento. La compañía cambió el ritmo, aumentando la velocidad de movimiento a través del complejo terreno, dirigiéndose hacia el último punto conocido de los exploradores y hacia la propia roca,
que se había convertido en el centro de todos los eventos inexplicables. Esta decisión era arriesgada, infringiendo parte del plan original, pero la inacción en tal situación era aún peor, equivalía a una muerte lenta. El avance tomó varias horas más de agotamiento. Cada paso a través del denso bosque, los zarzales y las laderas rocosas y resbaladizas, requería una concentración total y un esfuerzo sobrehumano. El cansancio era abrumador, pero la adrenalina y la creciente inquietud los impulsaban hacia adelante. Finalmente, tras abrirse paso a través del último cinturón de arbustos, la compañía llegó a la zona de la roca del Gran Hermano. La compañía realizó una aproximación táctica a la roca del Gran Hermano, moviéndose con la máxima cautela. La roca en sí era una imponente masa de granito casi monolítica, que se elevaba sobre el terreno circundante como un diente gigante clavado en la tierra. Sus laderas eran empinadas, en algunos lugares casi verticales, cubiertas por una gruesa capa de musgo, líquenes y árboles escasos y retorcidos que aferraban sus raíces a las piedras. La aproximación era complicada, ofreciendo numerosos refugios naturales en forma de enormes rocas, estrechas grietas y una densa maleza en la base. Exteriormente, la roca parecía majestuosa, antigua, pero su absoluto silencio en el contexto de la desaparecida vida del bosque le daba un aspecto siniestro y repelente. Se desplegaron en abanico, peinando los accesos a la roca, utilizando formaciones de búsqueda estándar. Rápidamente quedó claro que el lugar no se correspondía en absoluto con el escenario declarado del ejercicio. Faltaban cualquier rastro de actividad militar. No había huellas de vehículos de ruedas o de orugas, ni rastros de tiendas de campaña o refugios temporales, ni fogatas, ni envoltorios de raciones. Nada de lo que normalmente indicaría la ubicación del enemigo. No había casquillos de bala, ni cráteres de granadas, ni rastros de tiroteos o explosiones en el suelo o en los árboles. El lugar parecía intacto, como si nadie hubiera pisado esa tierra en mucho tiempo, como si la propia naturaleza se hubiera detenido allí. Esta aterradora ausencia de signos de actividad militar normal fue la primera y potente señal de que algo estaba absoluta y catastróficamente mal. La tarea rutinaria de captura y limpieza se había convertido en la búsqueda de algo desconocido y espeluznante. Los primeros soldados que se acercaron a la base de la roca se toparon con la escena del suceso. El cuadro que se presentó ante sus ojos era espeluznante, inconcebible. En el suelo yacían retazos de uniformes de la 82ª División Aerotransportada, cuidadosamente dispuestos o, lo que era aún más extraño, esparcidos. Se podían reconocer elementos de equipo que hasta hacía poco pertenecían a personas vivas. Jirones del camuflaje OCP, parches arrancados con los nombres de los soldados y el emblema de la división All American, correas rotas de sistemas de carga, fragmentos destrozados de chalecos antibalas. El equipo yacía como si no lo hubieran simplemente arrojado, sino arrancado o despojado de los cuerpos con una fuerza despiadada e inhumana, pero al mismo tiempo con una precisión antinatural y aterradora, como si alguien hubiera desvestido metódicamente a sus víctimas. Nada recordaba las secuelas de una explosión, un tiroteo o incluso el ataque de animales salvajes. Luego descubrieron los restos. Alrededor del lugar donde yacían los uniformes y el equipo, había extremidades humanas esparcidas. La descripción de lo que vieron era horrible y surrealista. Brazos, piernas, fragmentos aislados de cuerpos yacían en el suelo. Llamaba la atención la casi total ausencia de sangre. La carne estaba oscura, reseca, como si le hubieran extraído todo el líquido, hasta la última gota, dejando solo un tejido seco y momificado. No había heridas desgarradas, ni rastros de balas o metralla que destruyeran la carne. Las extremidades parecían como si no las hubieran arrancado bruscamente, sino que las hubieran desarticulado con una precisión y fuerza increíbles, o las hubieran quitado de los huesos como guantes, dejando los músculos y tendones en un estado extrañamente conservado.
No se parecía a nada que hubieran visto antes en zonas de combate, donde había sangre, mutilaciones y muerte. Esto era diferente. Un olor fuerte y sofocante les golpeó la nariz, provocando una aversión reflexiva. Era un olor químico y agudo, que recordaba a amoníaco concentrado mezclado con el olor a tierra húmeda, a podredumbre y a algo más. Algo indescriptiblemente extraño, repelente y profundamente incorrecto. El olor era tan fuerte que causaba náuseas, mareos y escozor en los ojos. Los soldados se cubrieron instintivamente la boca y la nariz con las manos o con la tela del uniforme, tratando de respirar a través de un filtro. Este olor intensificaba la sensación de incorrección, peligro y total incomprensión de lo que estaba sucediendo. El capitán Harper llegó a la escena. Su rostro normalmente impenetrable expresaba un grado extremo de concentración mezclado con conmoción y una creciente ansiedad. Intentó evaluar el tipo de enemigo, determinar la dirección del ataque, reunir las primeras pistas visuales, pero lo que vio no encajaba en ninguna lógica militar, en ningún escenario conocido. No había rastros de balas, explosiones ni cráteres. No había huellas en el suelo, excepto las suyas. Esto contradecía la presencia de un enemigo, la naturaleza de las heridas, si es que se podían llamar así. No correspondía a Ponana a ningún tipo de arma conocida, ni a ataques de animales, ni siquiera de los depredadores más grandes. No era una emboscada, ni un tiroteo, ni siquiera una masacre brutal común. Era algo más, algo que escapaba a su comprensión y experiencia. La reacción de los soldados fue inmediata y profunda. El shock, el estupor y la incredulidad, seguidos por el horror, se reflejaron en sus rostros. Soldados entrenados y experimentados, preparados para combatir a cualquier enemigo humano. Se enfrentaban a algo para lo que ni los manuales, ni los años de entrenamiento, ni la vasta experiencia de combate los habían preparado. El médico Johnson, a pesar del evidente terror en sus ojos, se abalanzó instintivamente hacia los restos, intentando encontrar señales de vida, pero rápidamente se dio cuenta de la absoluta inutilidad de sus acciones. Su impotencia ante tal espectáculo solo intensificó el miedo general y la sensación de desesperanza entre los soldados. El sargento Hobbs, cuyo rostro permanecía externamente tranquilo, manteniendo una máscara de imperturbabilidad, examinaba la escena con una atención gélida y aguda, sus ojos registrando cada detalle, cada minucia. En sus movimientos contenidos y en las profundas arrugas alrededor de sus ojos, se leía una ansiedad extrema, apenas contenida. Los intentos de establecer contacto con el mundo exterior y solicitar apoyo comenzaron de inmediato, tan pronto como el shock empezó a ceder ante la necesidad profesional, pero resultaron inútiles. El operador de radio Smith, a pesar de la evidente conmoción por lo que había visto, actuó profesionalmente, en piloto automático. Probó todas las radios disponibles, las portátiles PRC-152 que usaban para la comunicación dentro de la compañía, y la más potente estación satelital PRC-117G, destinada a la comunicación a larga distancia. Cambió de frecuencia, recorrió todos los canales de comunicación disponibles, utilizó frecuencias de respaldo y de emergencia diseñadas para situaciones extremas. Todos los intentos de contactar con el cuartel general del batallón, con las bases militares más cercanas, con la aviación, con cualquiera del mundo exterior, resultaron infructuosos. En el éter, solo había crepitaciones y siseos de ruido estático, o un silencio absoluto y mortal. El completo aislamiento informativo y físico de la compañía se confirmó de la manera más dura. Estaban completamente solos en ese lugar siniestro, aislados de cualquier ayuda. A pesar del shock por lo visto y la creciente y omnipresente sensación de amenaza, los protocolos militares y los años de entrenamiento prevalecieron sobre la reacción inicial. El capitán Harper, superando su propia conmoción y un creciente dolor de cabeza, dio órdenes claras e inapelables. Los soldados, actuando por un automatismo grabado durante años de agotadores entrenamientos,
comenzaron a establecer un perímetro de seguridad alrededor de la escena. Se atrincheraron usando palas de zapador, preparando posiciones de tiro, creando alguna apariencia de defensa. Se asignaron sectores de tiro, se definieron puntos de concentración de fuego y se revisó la munición. Los procedimientos operativos estándar, SOPs, se ejecutaron mecánicamente, sin pensar, sirviendo como una especie de ancla en medio del caos total de la percepción y la locura creciente. Crearon una pequeña burbuja protegida en un mundo que de repente había dejado de obedecer las leyes conocidas de la física y el sentido común. El despliegue de puestos de observación fue el siguiente paso vital. Se colocaron grupos de observación en alturas clave que dominaban el terreno y en los principales accesos a la roca del Gran Hermano. Los soldados utilizaron óptica militar, potentes binoculares, telémetros y, al caer la noche, sofisticados visores térmicos, NVGs, capaces de ver la radiación de calor en la oscuridad total. Su tarea era la vigilancia ininterrumpida del área boscosa circundante, esperando la aparición de algo, cualquier movimiento o signo de amenaza. La tensión en estos puestos era colosal. Cada arbusto, cada movimiento de sombra causado por el viento o el juego de luces, se percibía como un peligro potencial, haciendo que el corazón se acelerara. El silencio del bosque, la ausencia de los habituales sonidos nocturnos, solo intensificaba la sensación de alerta y paranoia. Se intentó un reconocimiento aéreo, la última oportunidad de obtener alguna información sobre el terreno y, quizás, detectar algo desde arriba. Lanzaron drones de reconocimiento RQ-11 Raven, pequeños y ligeros vehículos aéreos no tripulados utilizados para el reconocimiento y la vigilancia a corta distancia. Se describe su despegue: un lanzamiento brusco con la mano, el zumbido de los motores eléctricos, apenas audible en medio de la tensión general, el flujo de video transmitido a las pantallas de los operadores. Los drones sobrevolaron la roca del Gran Hermano y el bosque circundante, sus cámaras transmitiendo una imagen clara de árboles, rocas y tierra. El video era nítido pero monótono, sin revelar nada inusual a primera vista. De repente, la comunicación con uno de los drones se interrumpió bruscamente. La imagen se congeló y luego desapareció. Unos minutos después, el segundo dron realizó un regreso de emergencia incontrolado y caótico, cayendo cerca del perímetro, emitiendo un extraño grito electrónico. La inspección del dron dañado no arrojó resultados tranquilizadores, sino que añadió más preguntas. El fuselaje del dron parecía relativamente intacto, sin signos visibles de caída o daño físico. Pero la parte más importante, la óptica de alta sensibilidad, las lentes de la cámara, estaba inexplicablemente dañada. Las lentes parecían como si se hubieran derretido desde dentro y estuvieran cubiertas por una extraña y corrosiva baba que no se podía limpiar y que corroía el plástico. El operador de radio Smith, al examinar el dron, no pudo darle una explicación racional. Era otro eslabón en la cadena de eventos inexplicables que desafiaban la lógica, señalando directamente la presencia de algo que utilizaba tecnología desconocida y poseía propiedades incomprensibles y destructivas que actuaban a distancia. El inventario y la evaluación de los recursos restantes se convirtieron en un sombrío recordatorio de su completo y desesperado aislamiento. Se contaron los soldados que quedaban en servicio. Cada hombre contaba, cada pérdida se volvía crítica. Se evaluaron las existencias de municiones, el número de cargadores llenos para los rifles, las cintas para las ametralladoras, las granadas. Se comprobó la cantidad de agua y alimentos en las raciones MRE. Solo había suficiente para unos pocos días, no semanas. Los medicamentos del cabo Johnson también eran limitados, destinados a heridas de campo, no para combatir una causa desconocida de hemorragia masiva. Quedó claro, sin apoyo ni reabastecimiento, estaban atrapados con un tiempo limitado. Cada disparo, cada sorbo de agua, cada pastilla de analgésico se volvía precioso.
El anochecer solo intensificó la atmósfera opresiva y sofocante. La visibilidad disminuyó drásticamente. El bosque, ya de por sí silencioso y hostil, parecía aún más amenazador, lleno de peligros ocultos. Las sombras se espesaron, ocultando amenazas potenciales, haciendo que la imaginación pintara cuadros terribles. La tensión entre los soldados crecía a cada minuto, alcanzando un punto crítico. El cambio de los puestos de guardia se convirtió en una verdadera prueba para los nervios. Cada sonido, el crujido de una rama bajo el pie de un centinela, el susurro de las hojas causado por una ligera brisa, se percibía como una amenaza potencial, haciéndolos sobresaltar, agarrar sus armas y apuntarlas a la oscuridad, donde no se veía nada. La noche prometía ser larga, fría y llena de incertidumbre, a solas con un enemigo invisible. Con la llegada de la oscuridad y la intensificación de la opresiva presencia de algo inexplicable, como si la propia oscuridad se convirtiera en una amenaza tangible, los soldados comenzaron a experimentar efectos fisiológicos evidentes e incontrolables. El primer y más común síntoma fue un dolor de cabeza intenso, opresivo y agotador. No se sentía como una migraña común, sino como un aro que apretaba el cráneo desde dentro, como una presión pulsante que no se aliviaba con los analgésicos estándar del ejército, como el ibuprofeno o el paracetamol, que normalmente lo curaban todo. El dolor era constante, sin ceder ni un minuto, agotador, impidiendo concentrarse, pensar con claridad o descansar. Al dolor de cabeza pronto se sumaron náuseas y mareos, una sensación de que el suelo se hundía bajo los pies, de que el mundo se desdibujaba ante los ojos. Estos síntomas no dependían del esfuerzo físico ni de la ingesta de alimentos. Eran un compañero constante y torturador de la estancia en ese lugar maldito. La introducción del infrasonido como un factor evidente ocurrió de forma imperceptible para el oído en el sentido habitual. Apareció un zumbido bajo y prolongado, y al mismo tiempo, una vibración. Se sentía no con los oídos, que solo oían un silencio opresivo, o los raros sonidos de su propio movimiento, sino en lo profundo del cuerpo, en el pecho, en los huesos, en el cráneo, en la base misma de su ser. Este sonido no estaba localizado, emanaba de todas partes a la vez, penetrando a través de la tierra, el aire, la gruesa tela del uniforme y el equipo. La sensación era extremadamente desagradable, causando un temblor interno, afectando al sistema vestibular, provocando desorientación, una sensación de inestabilidad y pérdida de equilibrio. Surgía una sensación física de compresión en los órganos internos, como si una mano invisible los estrujara. Algunos soldados comenzaron a tener hemorragias inexplicables. De la nariz y los oídos empezó a brotar sangre, finos hilos o lentas gotas oscuras que manchaban el uniforme y el equipo. El médico Johnson entró en pánico, a pesar de todo su entrenamiento. Examinaba a los afectados, intentaba detener la hemorragia con tapones y vendajes compresivos, pero no entendía la causa. No había heridas, cortes ni golpes. Los métodos estándar para detener hemorragias en caso de traumatismos resultaron poco efectivos. La sangre continuaba manando lentamente. Su impotencia ante estos síntomas inexplicables y aterradores solo intensificó el miedo general y la sensación de desesperanza entre los combatientes. La imposibilidad de dormir se convirtió en otro factor agotador que minaba rápidamente sus fuerzas. El constante zumbido de baja frecuencia que penetraba el cuerpo, el dolor de cabeza persistente y un miedo irracional y omnipresente les privaban por completo del sueño. Incluso en los momentos de descanso, tumbados en el suelo o en trincheras poco profundas, sus cuerpos estaban tensos. El cerebro seguía trabajando al límite, captando sonidos inexistentes. La falta de sueño se acumuló rápidamente, aumentando la irritabilidad, la agresión mutua y el agotamiento nervioso. Los nervios de los soldados estaban al límite, finos como una cuerda tensa. Se volvieron suspicaces entre sí.
Cualquier sonido brusco o movimiento inesperado, incluso de un compañero, provocaba una reacción incontrolable. Agarrar el arma, un grito repentino. En el contexto de un cansancio y estrés extremos, aparecieron signos de alucinaciones. Imágenes visuales breves y borrosas en la periferia de la visión que desaparecían al intentar enfocarlas. Sonidos confusos, susurros donde no debería haberlos. La sensación de la presencia de alguien o algo invisible. El comportamiento de los animales seguía siendo antinatural y aterrador. Si durante el día se observaba su ausencia total, por la noche este silencio sepulcral se volvió aún más opresivo y siniestro. Faltaban por completo todos los sonidos de animales que normalmente llenan el bosque nocturno. El ulular de los búhos, los gritos de las aves nocturnas, el canto de los grillos, el susurro de los roedores entre las hojas. El bosque vivo había enmudecido. Se había vuelto muerto, agazapado. Los animales grandes, cuyas huellas habían encontrado antes fuera de la zona anómala, habían abandonado el área en pánico, huyendo de una amenaza desconocida, y los pocos que quedaban dentro se encontraban en un estado de estupor antinatural, como paralizados por el miedo o el efecto del infrasonido. Los soldados, intentando conservar la cordura, trataban de encontrar alguna explicación racional a lo que estaba sucediendo, repasando todos los factores militares y naturales que conocían. En los raros momentos en que su estado físico y la tensión general lo permitían, hablaban en susurros en los puestos de guardia o durante breves descansos. Discutían teorías sobre armas secretas, influencias ambientales, gases tóxicos, radiación desconocida. Ninguna de estas explicaciones encajaba con lo que habían visto y experimentado. El sargento Hobbs, a pesar de sus propios síntomas, intentaba mantener una apariencia de calma y orden, pero su rostro estaba tenso, y sus movimientos eran un poco más bruscos de lo habitual. Comprendía que ninguna de estas explicaciones, por separado o en conjunto, abarcaba la totalidad del cuadro, ni explicaba los restos, ni los drones, ni ese zumbido omnipresente. El capitán Harper estaba bajo una presión colosal e insoportable. Tenía que mostrar sangre fría, confianza y un control total de la situación ante sus hombres, siendo su único líder en este completo aislamiento. Pero él mismo sentía el impacto creciente, el mismo dolor de cabeza opresivo, el cansancio creciente, una sensación incontrolable de ansiedad y miedo. Era consciente de la criticidad de la situación con una claridad gélida. Su unidad estaba perdiendo rápidamente su capacidad de combate, física y mental, sin haberse enfrentado a un enemigo en un combate convencional. Las armas, las tácticas, las habilidades perfeccionadas durante años de entrenamiento y combate real resultaron completamente inútiles contra una amenaza invisible y omnipresente que penetraba en el cuerpo y la mente, socavando su propia esencia. La noche se espesaba y el zumbido bajo ya no golpeaba solo los tímpanos, sino la voluntad misma. Estaban sentados en el silencio húmedo al pie de la roca del Gran Hermano, atrincherados en la delgada franja de luz de las miras infrarrojas, y cada uno entendía: el próximo error sería el último. Esto no estaba en los planes de estudio. Esto no estaba ni siquiera en las pesadillas de los veteranos. Delante, la oscuridad. Detrás, los caminos cortados. La compañía A se enfrentó a su segunda noche y cruzó el umbral del mundo conocido.